Saludos a cada uno de ustedes. Presentan esta oportunidad Sainer Cifuente para la carrera de Trabajo Social ADVANCE. Comparto con ustedes mapa conceptual que tiene por objeto describir los principales fundamentos del trabajo social y los principales aspectos relacionados con su evolución histórica. Entendemos que desde la génesis y el desarrollo del trabajo social, este es comprendido tanto como una profesión como una disciplina. Entendemos que es una profesión porque está vinculada al ejercicio del hacer, ocupándose del bienestar de las personas, de los grupos y de las comunidades mediante la resolución de los conflictos y la transformación de las situaciones problemáticas. Y entendemos que es una disciplina porque obedece al conocer, a poder realizar una investigación y a procedimientos relacionados con la investigación. Entre los principales aspectos que tenemos del trabajo social está la evolución histórica, los principios del trabajo social, el método y dentro del método, el método clásico, la metodología del trabajo social y el objeto del trabajo social. En la evolución histórica esta tiene un contexto que es el contexto latinoamericano y el contexto nacional, presentando cuatro etapas. La primera etapa de preprofesionalización que va entre los años 1920 a 1930, que tiene un carácter marcado de una relación asistencialista, que ésta se realiza mediante la caridad y la filantropía. Hito importante en esta época es la creación de la primera escuela de trabajo social en 1925. La segunda etapa tenemos la etapa de 1940 a 1950, llamada etapa de profesionalización, donde la profesión comienza a tener su propia metodología, se empieza a sistematizar y tiene las bases teóricas para la misma. En esta etapa es importante recalcar que tiene una relación sanitaria y una relación con el área jurídica, el cual paulatinamente se va desprendiendo de esta relación. Luego tenemos la etapa de reconceptualización. Esta etapa es una etapa crítica donde el trabajo social comienza a tener una mirada propia del trabajo social en Latinoamérica para desprenderse del modelo norteamericano. Dentro de la reconceptualización, ya a finales de esta, tenemos como hito importante nacional el golpe militar que se produce en 1973. En este golpe comienza una dictadura cívico-militar, la cual prácticamente proscribió la carrera de trabajo social, quitándole el rango universitario, cerrando muchas de las escuelas de trabajo social, pero cabe destacar que en esta época, aún en la clandestinidad, hombres y mujeres lucharon por los derechos de nuestros connacionales, particularmente los derechos humanos, ayudando a personas a salir del país y salvando muchas vidas durante esa época. Luego tenemos la etapa final, que es la etapa que comprende desde 1980 a la actualidad, llamado de la posreconceptualización, donde tenemos los enfoques principalmente constructivistas que aspiran al que el sujeto pueda construir su propia realidad desde un trabajo reflexivo, y también tenemos el enfoque de desarrollo humano que nos dice que en la medida que el sujeto pueda satisfacer sus necesidades básicas llegará a la autorrealización. Cabe destacar en esta época en 1920, en 1990 el retorno a la democracia y con ello también el retorno de la carrera de trabajo social nuevamente al ámbito público. Entre los principios del trabajo social encontramos el de respeto a la persona por el hecho solamente de ser persona, de autodeterminación que está vinculado con el respeto, es decir, el respeto a las decisiones de la persona, tener una intervención individualizada, es decir, que tiene características particulares, el principio de la aceptación, es decir, te reconozco a ti como un legítimo otro, el secreto profesional y el no enjuiciamiento. Dentro del método tenemos el método clásico conocido por la trilogía de trabajo social con caso y familia, trabajo social con grupo y trabajo social con comunidades. Estos tres tienen a su vez un proceso metodológico donde los principales aspectos son la persona que vive el problema, la intervención que se va a realizar con cada uno de estos grupos, el procedimiento a realizar y el objetivo de cada uno de estos, siendo particular para cada una de estas formas de intervención. Dentro de la metodología tenemos que la metodología es en sí un proceso ascendente de crecimiento y acumulación de conocimientos y de experiencia. Y esta comienza por la etapa de conocimiento, en la cual se recaba la mayor cantidad de antecedentes antes de realizar una intervención.
Luego tenemos la etapa de planeación, que es aquella donde se determina el lineamiento que se va a ejecutar en la etapa siguiente. Y luego tenemos la etapa de intervención, que es la etapa que se va a poner en ejecución las acciones que estuvieron planificadas en la etapa anterior, principalmente la concreción de los objetivos generales y el objetivo específico. Finalmente, hablamos que uno de los principales aspectos es el objeto del trabajo social y en este va a ir cambiando según la etapa, según la mirada de los autores, pero finalmente el objeto responde a la pregunta, ¿qué vamos a intervenir y qué vamos a intervenir? Intervendremos la realidad. Y esta realidad siempre entendiendo que tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva, el fenómeno, la situación, y la parte subjetiva, las interpretaciones que se dan. Finalmente podemos concluir de todo este trabajo realizado que tanto el objeto, la metodología, el método clásico y los principios del trabajo social tienen una relación estrecha con un carácter sociohistórico, es decir, va a estar siempre vinculado a factores de cambio, factores políticos, factores sociales, factores económicos que van a enmarcar cómo en cada época se va a entender el trabajo social, cómo se va a resignificar también el trabajo social. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.